Bien, hoy comenzamos la sesión en la que vamos a tratar de la Toolbox variables simbólicas, en la que vamos a trabajar con los conceptos de simbólicos dentro del MATLAB. Veréis cómo aquí vamos a aprender a construir variables simbólicas. Las utilizaremos para crear funciones con parámetros, que luego podremos sustituir los valores. Hablaremos de precisión, aunque eso no está dentro de este tema, es más amplio, pero lo introduzco aquí porque nos sirve ya para hablar de la precisión de las variables con las que vamos a trabajar. Hasta ahora nos hemos centrado en las dos, en las 4 decimales que nos expresaba. E introduciremos también expresiones genéricas en las que podamos trabajar con mayor comodidad. Sobre todo, veréis cómo cuando trabajemos con las funciones y las variables simbólicas se quedan muy poco vistosas, y con estas expresiones podremos manejarlas de mejor forma. Comenzamos a hablar con las variables. Para las variables necesitamos utilizar estos dos comandos. A partir de ahora vamos a utilizar unos comandos que están dentro de la Toolbox Symbolic, otros no, lo que os hablaré a continuación son genéricos, pero estos están dentro de lo que es todo el conjunto de herramientas simbólicas que nos permite trabajar en MATLAB. Concreto, si queremos declarar una variable, utilizaremos sims, sim o sims. Con la primera creamos una variable solo. Ponemos entrecomillado la variable que queremos crear y la creamos, como ahí nos dice. Con la segunda podemos crear varias variables. Habitualmente utilizo la segunda porque es más cómodo. Hago o bien una sola variable o bien varias variables. ¿Cómo? Muy sencillo. Declaramos con la primera x es igual a sims x, la x la colocamos entre tildes y así nos dice que la variable se crea simbólica. Veréis cómo aparecen las variables de una manera diferente, ya no es número, sino como un símbolo. Símbolo no, una variable simbólica. De este modo ya puedo crear una función simbólica, es decir, una función que depende de x. F ahora la construyo como la raíz cúbica de x por el seno de 1 partido por x. Del mismo modo puedo utilizar para crear otra variable, por ejemplo, sims y ahora espacio la variable a, ya estoy utilizando la variable a, o incluso la variable xia, separándolo con espacios. Así creo 3 variables simbólicas. Así, por ejemplo, puedo escribir el folium de Descartes de esa forma, que va a depender ahora de las variables xy, y ahora le he introducido un parámetro. Lo pongo como parámetro, en realidad es una variable, pero yo lo voy a configurar como si fuese un parámetro. De ese modo, estoy escribiendo el folium de Descartes dependiendo del parámetro a. ¿Por qué lo digo? Porque ahora podemos sustituir los valores. Recordad antes en la función f que hemos creado, ¿no? La función de x al cubo, bueno, la raíz cúbica de x por el seno de 1 partido por x. Si yo dijese, ¿y si la x vale 0,5, cuánto valdría esa función? Pues utilizo el comando subs, sustituir. Sustituir en la función f la variable x por el valor de 0,5. Y en ese caso me da 0.7217. Esa precisión es la que luego os hablaré. De momento no hemos introducido en ningún caso esa precisión. La estamos dando los valores que nos dan. Veréis más adelante cómo diremos. Tenemos 4 decimales. ¿Podemos conseguir más? Sí. O incluso menos. Aunque eso ya se hacía redondeando. Pero lo veremos más adelante. Bien, como os estaba diciendo, puedo no solo sustituir un valor en la función f, sino un rango de valores. Puedo crear una matriz rango y decirle, sustitúyeme en f todos estos valores. Observar cómo ahí he creado una lista desde 0,2 a 0,6 con un paso de 0,1. Y así lo que me está dando es el valor de la función que había declarado con la variable simbólica, si sustituyo el 0,2, 0,3, 0,4, así sucesivamente. Es decir, observar este valor de aquí es el equivalente a sustituir en f 0,2. Este valor de aquí es equivalente a sustituir en f el valor de 0,3. Y así en todos y cada uno de ellos. De este modo hemos visto cómo podemos hacer sustituciones, pero no solo de un valor. Si f, o en este caso la función g, yo declaro una función g como antes hemos visto, si la declaro con 2 variables, ahora puedo decir, ¿y si quiero sustituir los valores de las 2 variables? Sencillo. Lo único que tengo que hacer es decir f, ahora, coma, y entre llaves tengo que decir las variables que quiero sustituir, coma, y entre llaves los valores que le quiero asignar. Observar
en este caso, como aquí tenemos la x, la primera x, le corresponde el valor de 0,5. Y a la y le corresponde el valor de 0,3. Está en orden. La x, en los primeros valores que aparecen entre llaves del segundo. La y, los segundos valores que aparecen. Tanto un valor o un conjunto de valores. Y en este caso, ¿qué me está dando? Me está dando si en la función g, que tiene dos variables, le sustituyo los valores 0,5 y 0,3. Así puedo crear funciones la mar de majas. Igual como hemos hecho para hacer esta función, yo puedo hacer el valor de un parámetro. Bueno, antes observar cómo aquí lo que he hecho ha sido no solo asignar un solo valor, sino un conjunto de valores. ¿Qué hago? A la x la sustituyo por ese vector. De nuevo, utilizo una lista. Y a la y la sustituyo por el otro vector. Observar que en este caso ambos vectores tienen que tener el mismo número de elementos. Si no, no nos estaría dando, nos daría errores. Hablaremos de ellos más adelante, aunque ya estuvimos hablando. Bien, como decía, pero puedo utilizar parámetros. Por ejemplo, en el folium, que nosotros habíamos dado dos variables x y y y habíamos utilizado a como si fuese un parámetro, ahora le digo, vale, el valor de a, como hay más de uno, como está x, y a, tengo que decir primero la función, después la variable. Cuando solo hay una variable no hace falta, se le pone el valor y punto. Pero cuando se encuentra más de una variable hay que decir la variable en la que se le va a sustituir el valor. En este caso le digo a la variable a, le pongo el valor de 1. ¿Y eso qué me da? Una función, por ejemplo, así, una función de dos variables. En el folium hemos sustituido el parámetro para que nos dé uno de ellos. Esa sustitución podemos hacerla de varias formas. Una, como aquí, le pongo a la g, le digo la variable x es igual a 0,5, con lo cual la función g, que era de dos variables, ahora se me transforma en una función de una variable. O la y le digo que es 0,3 y entonces se me transforma en otra función que ahora depende de la x. Así podemos hacer todos los juegos que queramos. Y como digo, si buscamos sustituciones, solo tendremos que hacer, cuando tenemos más parámetros, decimos si la x y la y, ahora la a y la y, ¿qué valor se le va a asignar a la a? El 2, que es el primero que viene. ¿Y qué valor se le va a asignar a la y? El 1, que es el siguiente. Y nos da una función que depende de la variable x, porque folium dependía de tres variables. Pero como os he dicho, ahora vamos a hablar de esa precisión. Antes, cuando he dado un valor, f de 0,5 me daba 0.7217. Pero ¿y si yo quisiera tener más decimales? Hablamos en ese caso de precisión. Para eso utilizamos el comando format. Format nos establece cómo queremos trabajar por defecto con las variables de nuestro entorno, con lo que nos va a salir. Por defecto utiliza format short, que lo hace es dar 4 decimales. Habitualmente también cuando se quiere más se utiliza format long. Ahí veréis diferentes formatos, hay mucha cantidad. He puesto este resumido que es de format short porque es el habitual. El format long nos utiliza más decimales, en concreto 12 decimales. Por ejemplo, aquí hemos cambiado o utilizando uno muy interesante que es el comando VPA. El comando VPA lo que me dice es a esa cantidad redúcelo a los decimales que ahí te estoy indicando. En este caso, ¿cuántos? 8. Entonces está reduciendo el valor de la función en 0,5 a 8 decimales. Esa reducción no es una reducción exacta, no es una reducción. De hecho, por ejemplo, si yo no le dijese el número de decimales, mirad cómo he utilizado el comando VPA para una expresión 1 más raíz de 5 partido por 2. Si hago esa expresión, 1 más raíz de 5 partido por 2, nos da toda esa cifra. Fijaos cuántos decimales nos da, más de 30 decimales. Si nosotros podemos querer reducirlo o no, simplemente le decimos a VPA que lo reduzca al número de decimales que queremos. Pero llevad cuidado con eso, porque en realidad, por ejemplo, si yo considero pi es el valor 314 que se almacena automáticamente, pi es un valor dado ya por defecto como parámetro en el MATLAB. Si yo cojo a pi y le digo, dame el valor VPA de pi a 7 decimales, y le digo, dámelo a 8 decimales, y hago la resta, por extraño que parezca, nos da un valor distinto de 0. En realidad nos está dando cuánto estamos quitando.
bien de 7 o bien de coger 8. Todo lo demás, observar que todo lo demás es el redondeo que hace tanto para elegir 7 o como para elegir 8. Por eso, llevad cuidado con estas apreciaciones. Si utilizamos pocos decimales no hay problema con ello, pero si estamos utilizando muchos decimales podemos cometer errores de decimales. Otro ejemplo, nosotros cogemos y decimos, vale, 1 partido por 10, una expresión sencilla, ¿no? Voy a almacenarlo en el valor A, con 4, pero en realidad 1 partido por 10 es 0,1. Con 4 no hay más, porque habría que añadirle ceros, que no tiene sentido. Y sin embargo le digo ahora VPA de 1 partido por 10, pero ahora con 5 decimales. Tanto A como B dan 0,1, porque es el valor. 1 partido por 10 es 0,1. Pero al utilizar el comando VPA, mirad qué cosa más curiosa. Si yo le resto B a A, no nos da 0. Aunque los valores sean los mismos, 0,1. Pero internamente los ha almacenado de otra forma. Esto es un proceso debido al sistema de almacenamiento, al sistema binario de almacenamiento en 32 bits, en 64 bits, dependiendo de cómo esté trabajando ahora mismo el MATLAB, que sí nos da esa precisión que os he dicho anteriormente, aquí, esos decimales sí redondeados, pero en realidad no es exactamente. 1 partido por 10 no se almacena como 0,1. En forma binaria se almacena de otra manera con infinitos decimales. 0, 0, 1, 1, 0, así, con infinitos, no solo con 1. Bien, tenedlo eso en cuenta. Vamos ahora a ver cómo hacemos expresiones, porque hemos trabajado de momento con variables simbólicas. Por ejemplo, hemos creado una función h de manera que decimos que es 1 menos x al cuadrado por 1 más x por 2 menos x. Si hacemos, eso es un polinomio, de hecho es un polinomio de grado 4. Y h nos lo almacena de esa manera, puesto así. Pero ¿y si a mí me gustaría verlo en su forma polinómica, de grado 4, no como factores? Pues puedo utilizar, por ejemplo, lo que se llama la función expand. Lo que hacemos es expandir y darle en una expresión. La forma simbólica, las variables simbólicas, las transformamos en una expresión que más habitualmente estamos hechas a ella. Si ahora utilizamos el comando expand de la función, ahora observar cómo nos los está dando como un polinomio que habitualmente trabajamos con él. Ved cómo yo he creado el polinomio utilizando sus factores. Y utilizando expand lo que me hace es planteármelo como un polinomio. Eso puede repercutir y decir, ¿y si yo tengo un polinomio y quiero saber sus factores? Pues sí, el MATLAB nos permite hacerlo, utilizando factor. Por ejemplo, yo defino un polinomio, r, x a la sexta, más 3x a la quinta, menos, etc. Simplemente hago factor r y lo que me hace es factorizarlo, con los factores que sean posibles. Observar que ahí tengo x al cuadrado más 1. Ese factor no es irreducible, no se puede reducir más. De ese modo puedo utilizar factor y expand para expandir o factorizar los polinomios. Y aún más. Lo siguiente es simplificar las expresiones. Si yo tengo expresiones simbólicas puestas, observad, seno de x por seno de 2x más coseno de x por coseno de 2x, y lo simplifico, me queda coseno de x. Podéis hacerlo vosotros simplemente, de manera analítica y ved que es cierto, pero ya de por sí no lo hace el MATLAB. Y podemos simplificar expresiones todavía más complejas, mirad la de abajo, donde implica e elevado y la i hace referencia a que es complejo, es la exponencial compleja. Eso se puede simplificar y ya exponerlo de la manera ahí, más abajo. Podemos conjugar, utilizar factor, expand y simplify para simplificarlo de la manera que nosotros veamos más conveniente. Por último, hasta expresarlo de manera bonita, pretty. Si tenemos toda esa expresión y utilizamos el comando pretty, pues se nos quedaría de esa forma, expresando de una forma más bonita. Con esto podéis utilizar ya las variables simbólicas y convenir de la manera que vosotros creáis conveniente en su manejo. Nos veremos en el próximo.